El sol de la mañana salió sobre New Haven justo, como todos los días. Imen acompañó a su hija Subin a la escuela, sosteniendo su pequeña mano mientras cruzaban la calle transitada. La colonia estaba viva, con actividad. Los agricultores condujeron sus camiones a los mercados. Los niños se rieron y jugaban en los parques. Todos se sentían seguro aquí, lejos de los problemas del Galaxia. Ann trabajó como científico en New Haven. Estudió cómo cultivar mejores cultivos que podrían alimentar a más personas. Gente. Su investigación fue importante. La colonia tenía casi 1 millón de personas. Vivían aquí ahora y necesitaban comida. Ella amaba su trabajo, pero amaba su familia más. Subin tenía solo 8 años. Brillante y curiosa por todo. Lejos, sobre el planeta se encontraba el capitán Hyanan. En el puente de su barco, el indomable. Ella estaba a cargo de proteger esto. Área del espacio. Ji-wan era un buen oficial, que seguía todas las reglas. Ella creía en el Consejo Galáctico y su forma de manteniendo la paz. Durante 70 años, los humanos han sido parte del Consejo. Ellos fueron los especie más joven, todavía aprendiendo cómo las cosas funcionaron. El Consejo tenía 17 diferentes especies exóticas como miembros. Ellos, todos estuvieron de acuerdo en resolver los problemas con palabras, no armas. Hicieron acuerdos comerciales y aprobó leyes. Cuando hubo discusiones, usaron dinero y negocios para arreglar cosas. La lucha real se consideraba antigua y estúpido. Ji-wan creía que esto era mejor que el violento pasado que tuvo la Tierra. Quedaron atrás. En el puente con Ji-van. Era el teniente de Josin. Él era más joven, solo 28 años, pero muy inteligente. Tácticas militares. Dejo a menudo discrepaba con la manera en que el Consejo hizo las cosas. Pensé que eran demasiado suaves, demasiado lentos para actuar. Ji-wan siempre le recordaba que debía seguir pedidos y confiar en el sistema. Por la mañana, todo cambió. Los sensores. En el Indomable se detectó algo. Llegaban barcos. Muchos barcos. Ellos. Pertenecía a los Braen, una especie de grandes extraterrestres reptilianos a los que les encantaba mostrarse de su poder militar. Los Braen habían siempre menosprecié a los humanos, tratándolos ellos como niños que no importaban. Dejo observaba la pantalla con creciente interés. Preocupación. La flota Braen estaba rodeando New Haven. Más de 50 buques de guerra se trasladaron en posición alrededor del planeta. Él se volvió hacia Ji-wan y le preguntó si debían prepárate para la batalla. Ella negó con la cabeza. Las reglas del Consejo eran claras. Podrían no atacar a menos que sea atacado primero. Iniciar una pelea haría que la humanidad se volviera más humana. Expulsado del Consejo. Ji-wan envió un mensaje al comandante Braen preguntando lo que estaban haciendo. La respuesta llegó. De vuelta fríos y simples. Eran realizando ejercicios militares en sus territorio. Los Braen reclamaron esta área del espacio les pertenecía en base a algún antiguo tratado de hace 1000 años. No importaba que los humanos hubieran estado viviendo en New Haven durante 20 años. Abajo, en el planeta, Mon notó algo. Estaba equivocado. El cielo se veía extraño. Allí, había demasiadas luces moviéndose allí. Otras personas también lo vieron. Algunos señalaron. Y tomó fotos. La mayoría pensó que era solo barcos pasando. No había nadie preocupado todavía. Entonces comenzó el ataque. Sin previo aviso, los barcos Fraken abrió fuego. Brillantes rayos de energía se dispararon. Caen del espacio. Chocan contra edificios, carreteras y campos. Las explosiones destrozaron. Por la colonia. La gente empezó gritando y corriendo. Hammond agarró
Sububin y trató de encontrar refugio, pero no había ningún lugar seguro. Los Braen. El bombardeo fue brutal y eficiente. Primero destruyeron las centrales eléctricas. Luego los centros de comunicación. Los hospitales se explotaron en bolas de fuego. Las escuelas colapsaron con los niños todavía dentro. El ataque no se trataba de ganar una batalla. Se trataba de enviar un mensaje. Los Braen querían mostrar todos qué pasó cuando alguien los desafió. En lo indomable, Ji-wan observó con horror sus sensores. Mostró la destrucción que ocurre abajo. Ella ordenó a su barco que avanzara hacia ayudara a hacer algo, pero llegaron órdenes del Comando Tierra inmediatamente. No participar. No dispare. El consejo no había acción militar autorizada. Si Ji-wan si fuese atacada, la humanidad sería expulsada del consejo y marcado como agresores. Dejo no podía creer lo que estaba escuchando. Discutió con Han, rogándole que ignorara las órdenes. La gente estaban muriendo allí abajo. Cientos de miles de civiles inocentes. Pero Ji-wan había pasado toda su carrera siguiendo las reglas. Ella creía en la sistema. Ella le dijo a Dejó que se retirara y espere la respuesta del consejo. 3 horas más tarde, New Haven desapareció. La colonia, que había tardado 20 años en construirse, ahora era solo ruinas humeantes. Casi 1 millón. Había gente muerta. Los sensores detectaron. No había señales de vida. Había logrado enviar una última transmisión antes del final. Video de Sububan llorando por los edificios. Caída de fuego por todas partes. Luego nada. Pero silencio. El Consejo Galáctico se reunió para discutir lo que pasó. Hablaron por días. Finalmente, anunciaron su decisión. El Kraken se enfrentaría sanciones económicas. Algunas de sus transacciones comerciales. Se cancelarían los acuerdos. Tuvieron que pagar una multa, pero no se tomaría ninguna acción militar ser tomada. El Consejo dijo que New Haven era en territorio disputado, por lo que técnicamente los Braen no habían violado ninguna ley importante. La embajadora Yunmi Lee, quien representó la humanidad en el concilio, no pudo acepta esto. Ella habló apasionadamente sobre la justicia y asesinato. Las otras especies se escucharon educadamente, pero no hicieron nada. Me explicaron que la gente civilizada no lucha guerras. La violencia era primitiva. Las sanciones eran apropiadas y justas. Cuando la noticia llegó a la Tierra y la gente reaccionó conmocionada y rabia. Casi 1 millón de inocentes. La gente estaba muerta y la galaxia no. Nada. El gobierno declaró estado de emergencia. Reuniones. Los líderes militares discutieron sobre qué hacer. Algunos querían aceptar la decisión del Consejo y trabajo dentro del sistema. Otros exigieron una intervención inmediata. Venganza. Ji-wan se sentó sola en sus aposentos. Esa noche, viendo el video de Jamine. Había enviado. Su amiga de la infancia estaba muerta. Esa dulce niñita, Sububin, era muerta. Toda esa gente estaba muerta y ella no había hecho nada para ayudarlos. Ella siguió órdenes. Ella había confiado en él sistema. Y ahora comprendió que el sistema estaba roto. Algo dentro de ella. El corazón se enfrió y endureció. Las reglas ya no importaba. La Tierra estaba enojada. Las noticias sobre New Haven se difundieron a través de cada ciudad y colonia. La gente se reunió en las calles exigiendo acción. Ellos querían justicia para los muertos. Querían venganza contra los Braken. El gobierno intentó calmar a todos, pero la rabia no paraba. ¿Cómo podría alguien acepta esto? El almirante Tjun Rou fue el comandante militar más alto de todos. Fuerzas humanas. Tenía 60 años y
Había pasado toda su vida al servicio. Él siempre había creído en seguir la ley y respetando al consejo. Pero ahora él se enfrentó a una elección imposible. Sigue él reglas y no hacer nada o romper las reglas. Y salvar el honor de la humanidad. Llamó a una reunión secreta con los más importantes líderes. Vinieron funcionarios del gobierno. Vinieron los comandantes militares. El embajador Junmi se unió por videollamada desde él. Estación del consejo. Todos parecían cansados y derrotado. El peso de lo que pasó y los presionó a todos. El debate comenzó inmediatamente. Algunos argumentó que abandonar el consejo sería suicidio. La humanidad necesitaba el comercio. Rutas necesitaban la protección de siendo miembros del consejo. La Tierra todavía estaba débil en comparación con las especies más antiguas. Iniciar una guerra significaría el fin de todo. Otros estuvieron totalmente en desacuerdo. Dijeron que aceptaban esta masacre. Sin respuesta destruiría el alma de la humanidad. ¿Cómo podrían mirar ellos mismos en el espejo si lo hicieran? ¿Nada? ¿Qué le dirían? Niños que preguntaron por qué nadie salvó a Niu. ¿Refugio? ¿Qué mensaje le enviarían? Otras especies que podrían atacar a los humanos en el futuro. Entonces alguien inesperado habló. Borune estaba a cargo de ingeniería de armas. Ella era tranquila la mayor parte del tiempo. Siempre trabajando en aspectos técnicos. Problemas. Pero ahora tenía algo importante decirlo. Ella les contó sobre proyectos secretos que se habían estado ejecutando durante años. Proyectos que el Consejo conocía. Nada al respecto. Bora explicó que los ingenieros habían estado estudiando antiguos aparatos militares. Tecnología del pasado de la Tierra. Nuclear. Armas. Cañones de riel que podían disparar metal. Proyectiles a velocidades increíbles. Sistemas de bombardeo cinético que giraban. Física simple en armas devastadoras. El Consejo había prohibido todas estas cosas, llamándolos demasiado violentos y primitivos. Pero los humanos los habían construido de todos modos. Simplemente. Por si acaso. La razón por la que se creó esta tecnología fue tan poderoso era simple. La galaxia tenía. Olvidaron cómo librar guerras reales. Durante 3.000 años, el concilio había mantenido la paz, asegurándose de que nadie tuviera problemas graves. Armas. Todas las especies alienígenas tenían escudos de energía y pistolas láser diseñados para exhibirse, no para matar. Lucharon con reglas y límites. Pero los humanos. Recordé un tipo de guerra diferente. Guerra total sin piedad. Admiral Rowe escuchó todo. Pensó en sus propios hijos y nietos. Pensé en todas las familias que perdieron. Alguien en New Haven. Pensó en qué tipo de especie sería la humanidad. En qué se convertirían si aceptaran esta injusticia. Finalmente, tomó su decisión. Humanidad. Abandonarían el Consejo Galáctico. Ellos. Respondería a la masacre de New Haven. Con fuerza militar. Mostrarían la Brain y todos los demás que asesinan. Los humanos inocentes sufrieron consecuencias. Las viejas reglas ya no se aplicaban. Si la galaxia quería tratar a la Tierra como un enemigo, entonces la Tierra se convertiría en el enemigo. Lo que más temían. Las órdenes salieron. Inmediatamente. Cada nave militar humana fue llamado de regreso a la Tierra. Ingenieros. Trabajé todo el día instalando nuevas armas. El Indomable I-12. Los demás barcos fueron completamente reconstruidos. Agregaron cañones de riel que podían perforar a través de cualquier escudo. Añadieron armas nucleares. Misiles con sistemas de guía que podría rastrear y destruir millones de objetivos de millas de distancia. Agregaron computadoras que patrones de ataque calculados más rápido que cualquier extraterrestre podría. Piensa que Ji-Wan recibió
Sus nuevas órdenes personalmente del almirante. Fila. Fue ascendida a almirante de flota. Y se le dio el mando de la fuerza de ataque. Su misión era simple y terrible. Lleva la flota al espacio Bracken. Destruyela. Su capacidad militar. No mostrar misericordia. Hazles entender lo que había hecho. Dejo estaba emocionado por la primera. Tiempo en semanas. Finalmente, iban a hacer algo. Finalmente, la humanidad iba a contraatacar. Trabajó con él. Oficiales de armas para aprender cómo funciona el nuevo. Sistemas operados. Los cañones de riel eran increíble. Un simple trozo de tungsteno. Metal acelerado a una fracción de luz. Velocidad, golpeó con más fuerza que la mayoría. Armas de energía, y no había defensa. En contra de ello. Antes de irse, Ji-Wan hizo un último comentario. Visita a la Tierra. Fue a un memorial. Servicio para las víctimas de New Haven. Miles de personas se reunieron en silencio. En una pantalla gigante se iban desplazando los nombres. Tantos nombres que nos llevó horas solo para. Los leyó todos. Ji-Wan vio el nombre de Yiman. Vio el nombre del pequeño Sububin. Hizo una promesa para ellos y para ella misma. Esto no quedaría sin respuesta. Embajador. Yunmi dio un último discurso a el Consejo Galáctico ante la Tierra oficialmente. Se retiró. Habló con calma, pero con frialdad. En su voz, ella les dijo que la humanidad quedó decepcionada. El fracaso del Consejo en impartir justicia. Ella les dijo que los humanos ahora manejar su propia seguridad. Y ella dio una advertencia. Cualquier especie que se acercaría a territorio humano, considerado hostil, cualquier barco que cruzara el espacio humano sería destruido sin discusión. El Consejo tuvo la oportunidad de hacer lo correcto. Cosa y fracasó. Ahora la humanidad sería muestrarles lo que pasa cuando la civilización. Este comportamiento se enfrenta a la barbarie. Otros embajadores parecían sorprendidos. Algunos. Intentó discutir, pero Yunmi lo interrumpió. Comunicación y se fue. La flota partió de la Tierra 3 días después. 13 naves contra una galaxia entera. Parecía una locura, pero estos 13 barcos llevaba tecnología y determinación que la galaxia no había visto en miles de años. Llevaban la furia de una especie que había sido empujada demasiado lejos. Han se quedó en el puente mientras el indomable saltó más rápido que viaje ligero. La siguiente parada fue Braen. Sistema local. Ella sabía que esta misión sería cambiarlo todo. No habría volviendo después de esto. La humanidad, o ganarse el respeto a través de la fuerza o serían destruidos intentándolo. O bien, de esta manera, la galaxia aprendería que los humanos no olvidó y no perdonó. Mientras las estrellas se difuminaban tras las ventanas. Dejo revisó las armas una vez más. Todo estaba listo. Los cañones de riel estaban cargados. Los misiles estaban armados. Las computadoras que atacaban estaban en línea. Él miró a Han y asintió. Ella asintió. Atrás. Ambos sabían lo que venía. Guerra. Guerra de verdad. La que se vive en la galaxia. Pensé que lo había dejado atrás para siempre. La flota humana se retiró más rápido que viaje ligero al borde del Braen. Sistema local. Ji-Wan observó el principal. La pantalla como sensores mapeaban todo. A su alrededor. El mundo natal de los Braen era. Adelante. Un gran planeta verde y azul. Con 3 lunas. Docenas de espacio. Estaciones orbitaban alrededor de él. Las naves se movían entre ellos en patrones regulares. Todo parecía tranquilo y organizado. Dejo estudió el despliegue táctico. Contó los barcos enemigos. 83 Braen militar. Los buques estaban en el sistema. La mayoría estaban atracados en estaciones o moviéndose lentamente. Rutas de patrullaje. No esperaban
Problemas. ¿Por qué lo harían? Los Braen. Pensaban que los humanos eran débiles. Pensaban. El Consejo los protegería. Ellos. Se equivocaron en ambos aspectos. Juan dio la orden de atacar. Las naves humanas se dispersaron. En formación de ataque. Se movieron. Rápido, acelerando hacia el Braen. Flota. Los sensores enemigos finalmente. Los detectó, pero ya era demasiado tarde. Las naves humanas estaban lo suficientemente cerca. Ahora, los cañones de riel estaban al alcance. Él. Se disparó la primera descarga. Se dispararon varillas de tungsteno. Desde las naves humanas a una velocidad increíble. Velocidad. Cruzaron la distancia en segundos. Los escudos Braen intentaron detener ellos, pero los proyectiles de cañón de riel no. Preocuparse por los escudos de energía. El metal. Varillas perforadas directamente a través de la escudos como si ni siquiera estuvieran allí. Atacaron las naves Braen y las destrozaron. Aparte. Explosiones florecieron en el espacio. Una. El crucero Braen se partió en dos. Otro. Perdió toda la potencia y comenzó a derrapar. El tercer barco intentó devolver el fuego, pero las naves humanas ya se movían. Ya apuntando al próximo enemigo. Bracken se había entrenado para ceremonias. Batallas con reglas y advertencias. Ellos. No tenía experiencia con este tipo de guerra salvaje y eficiente. Coordinó el patrón de ataque. Envió órdenes a todas las naves humanas diciendo qué objetivos atacar a continuación. El plan estaba funcionando perfectamente. Los Braen estaban confundidos y desorganizados. Algunos intentaron huir, algunos intentaron luchar. Nada de eso importaba. Las armas humanas eran demasiado rápido, demasiado potente y demasiado preciso. El acorazado Braen, el barco más grande del mundo. Su flota intentó organizar una defensa. Llamó a otros barcos a formar. A su alrededor. Juan vio lo que estaban haciendo. Ella ordenó a 3 humanos destructores para concentrar toda su potencia de fuego en ese único objetivo. El acorazado. Los escudos brillaron intensamente mientras intentaba. Absorben los impactos. Luego, los escudos. Falló. Los proyectiles del cañón de riel impactaron en el casco. Directamente. El gran acorazado explotó. En una bola de fuego y escombros. La batalla duró 47 minutos. Al terminar, 83. Los barcos militares bocanes fueron destruidos o discapacitados. Los humanos no habían sufrido daños. En absoluto. Ni una sola nave humana estaba siquiera rayado. La ventaja táctica de las armas diseñadas para la guerra real fueron abrumador. Los Braen habían traído juguetes elegantes para una pelea con cuchillos. Jiwan abrió un canal de comunicación que se transmitiría a todo el mundo en el sistema. Su rostro apareció en cada pantalla, cada monitor, cada pantalla. Ella habló con claridad y calma. Esto es para nuevo refugio. Esto es para las 847.000 personas. Tú asesinaste. Recuerda este día. Recuerden que la humanidad no olvida. La humanidad no perdona. Pero Jiwan fue. No estaba terminado. El almirante Rou le había dado órdenes específicas sobre qué hacer a continuación. Tenía que asegurarse de que el mensaje fuera entendido completamente. El Fraen necesitaba saber que sus acciones tenían un impacto real. Consecuencias. La galaxia necesitaba ver que la humanidad iba en serio. Ordenó a la flota que moverse a posición de bombardeo sobre el mundo natal de Braen. El objetivo. Las computadoras identificaron bases militares en la superficie, cuartel general del ejército, marina, centros de mando, fábricas de armas, instalaciones de entrenamiento, 17 objetivos en total,
Todas zonas militares, ninguna civil. Los humanos estaban enojados, pero no estaban monstruos. El bombardeo cinético comenzó. Barras simples de tungsteno lanzadas desde la órbita. La gravedad hizo el resto. Mientras caían hacia el planeta, aceleraron a velocidades tremendas. Cuando impactan, el impacto fue como una explosión nuclear, pero sin radiación. Limpio, eficiente y absolutamente devastador. En la superficie, los soldados de Fraken observaban. Horror cuando el cielo se iluminó. Las varas vinieron. Cayeron como lanzas arrojadas por dioses enojados. La primera base desapareció en un instante. Luz y una nube de polvo. El segundo. Base seguida. Luego la tercera. En menos de 10 minutos, cada gran operación militar. La instalación en el planeta había desaparecido. Completamente destruido. El ejército de Braen. Se cortó la electricidad. Ji-Wan grabó todo el ataque y lo envió a la Consejo Galáctico. Quería que vieran de lo que la humanidad era capaz. Ella quería, para que entiendan que las viejas reglas habían terminado. Entonces ordenó a la flota que retirarse. La misión estaba completa. Ellos habían entregado su mensaje escrito en fuego y acero, como las naves humanas. Volvió a saltar más rápido que la luz. Viaje. La galaxia estalló en shock. La noticia del ataque se difundió instantáneamente. El Consejo convocó una reunión de emergencia. Embajadores de todas las especies se reunieron, hablando uno encima del otro en pánico y confusión. Lo que los humanos habían hecho era impensable. Fue bárbaro. Fue contra todo lo que el Consejo se puso de pie. El Consejo emitió un comunicado, exigiendo que la Tierra se rinda. Inmediatamente. Querían que arrestaran a G1 y llevado a juicio por crímenes de guerra. Querían. La humanidad debe disculparse y pagar una enorme suma. Multas. Amenazaron con sanciones económicas. Aislamiento e intervención militar. Estaban furiosos porque alguien se había atrevido para desafiar su autoridad. La Tierra. La respuesta vino del propio almirante Rou. Apareció en las pantallas de todo el mundo. Galaxia, su rostro tranquilo, pero sus ojos duros, como el acero. Habló por toda la humanidad. Cuando dijo que la Tierra se estaba retirando de la civilización galáctica. Cualquier especie que se acercara al espacio humano sería tratado como hostil. Cualquier barco que las fronteras humanas cruzadas serían destruidas. Sin previo aviso. El Consejo había fracasado. Para proteger vidas humanas para que la humanidad pudiera protegerse. Terminó su declaración con palabras que serían recordado para siempre. Nos expulsaste de su sociedad civilizada. Lo aceptamos. Nos llamasteis primitivos y bárbaros. Nosotros. Acepta eso también. Pero entiende esto. Claramente. Te dimos la oportunidad de hacer lo correcto. Elegiste no hacerlo. Ahora tú. Vivirá con las consecuencias. Quédese. Lejos de nuestro espacio y nos quedaremos lejos del tuyo. Acércate a nosotros con intención hostil y aprenderás lo que significa enfrentarse a una especie que recuerda cómo luchar en guerras reales. La transmisión terminó. La galaxia se sentó en un silencio atónito. Por primera vez en 3.000 años, alguien había contraatacado contra el orden establecido. Para él, por primera vez en la memoria viva, violencia había demostrado ser más eficaz que diplomacia. El Consejo no tenía idea de qué hacer. Todo su sistema se basó en la suposición de que nadie jamás pelear de verdad. Ahora bien, esa suposición era destrozado. Ji-Wan y su flota regresaron a la Tierra como héroes. La gente aplaudió cuando llegaron. Por primera vez desde New Haven cayó, la humanidad sintió algo. Aparte del dolor, se sentían orgullosos. Se sentían fuertes.
Sentían que tal vez podría sobrevivir en esta galaxia hostil. Después de todo. Pero Huan sabía que esto era solo el principio. El Consejo no lo permitió. Esta postura. Se avecinaba una guerra de verdad. Y la Tierra necesitaba estar preparada. El Consejo Galáctico no pudo permitir el desafío de la humanidad a mantenerse en pie. Si otros, las especies vieron que la violencia funcionaba, todo el sistema colapsaría. Por 3.000. Durante años, el Consejo había mantenido la paz. A través de reglas y comercio. Ahora, un joven. La especie lo había roto todo. Los líderes del Consejo sabían que tenían que responder. Con una fuerza abrumadora. Pasaron 2 meses construyendo una flota de coalición. 9 diferentes especies contribuyeron con barcos. Braen, a pesar de sus pérdidas, envió 20 barcos que buscan venganza. Otras especies enviaron barcos para demostrar su lealtad a la Consejo. En total, se reunieron 67 buques de guerra. En el punto de concentración. Fue el más grande flota militar reunida en más de 1000 años. El plan era simple. La coalición bloquearía la Tierra. Ellos cortaría todo el comercio y comunicación. Obligarían a la humanidad rendirse por inanición y aislamiento. Nadie esperaba serio. Luchando. Después de todo, la Tierra solo tenía 30 o 40 buques militares. La coalición tenía 67. Los números aseguraron la victoria. Lo que la coalición no sabía era que la Tierra también había estado ocupada. Borune y miles de ingenieros habían trabajado durante el día y noche durante esos 2 meses. El buque de guerra humano fue mejorado con nuevos armas y sistemas. Añadieron escudos, basado en tecnología alienígena capturada. Ellos se añadieron sistemas de sigilo que hicieron que los barcos, difícil de detectar, se volvieron comerciantes. Buques en portaaviones armados. Ellos, trampa tras trampa preparada. Admiral Rowe estudió los informes de inteligencia. Los espías le había contado todo sobre él. Flota de coalición. Sabía cuántos barcos que tenían, qué armas llevaban y quién los comandaba. Él también sabía algo que la coalición no hizo. Humanos. Había estado luchando guerras durante miles de años. Conocían todos los trucos sucios, cada táctica inteligente, cada forma de girar. Debilidad en fuerza. La coalición. La flota llegó al borde del sistema solar. Sistema según lo previsto. Esperaban ver naves terrestres esperando para defender el hogar. Planeta. En cambio, encontraron casi nada. Solo 30 embarcaciones humanas fueron visibles, y aquellos estaban dispersos y desorganizado. El comandante de la coalición asumió que los humanos estaban en pánico. Él ordenó a su flota avanzar hacia tierra. Eso fue exactamente lo que dijo el almirante Rowe. Deseado. A medida que los barcos de la coalición avanzaban más profundamente en el sistema solar, ellos pasó a través del cinturón de asteroides. Cientos de pequeñas rocas flotaban alrededor. Los asteroides normales no representaban ninguna amenaza para ellos. Buques militares. Pero estos no eran asteroides normales. Ocultos entre las rocas. Eran plataformas de armas. Armas automatizadas. Y lanzadores de misiles camuflados en el espacio. Escombros. La trampa saltó. El oculto. Armas activadas todas a la vez. Misiles. Disparados desde 1000 direcciones. Las plataformas de cañones ferroviarios abrieron fuego. Los barcos de la coalición se encontraron repentinamente. Ellos mismos rodeados de enemigos. No podían ver. Sus sensores no habían detectó las armas hasta que fue demasiado tarde. La confusión se extendió por el extraterrestre. La flota de barcos explotó sin previo aviso. Entonces apareció la verdadera flota humana. Ellos
Se habían estado escondiendo detrás de las lunas y planetas, sus sistemas de sigilo manteniéndolos. Ellos invisibles. Ahora docenas de barcos. Emergió de su escondite y atacó desde todos los lados. Yuan comandó el asalto desde su buque insignia. Había aprendido de la primera batalla. Esta vez la pelea fue más difícil, pero los humanos tenían sorpresa y tácticas de su lado. Dejo lideró un ataque. Equipo en una jugada atrevida. Tomó 5 naves pequeñas y rápidas y volaron directamente a el buque insignia de la coalición. Sus barcos eran tan pequeños que el enemigo pensó que no eran una amenaza. Para cuando se dio cuenta del peligro, Dejo ya estaba. Allí sus barcos liberaron sus misiles nucleares. Misiles a quemarropa. El buque insignia intentó defenderse, pero estaba demasiado cerca. Los misiles impactaron y el buque insignia se rompió. La batalla giró. En el caos, las naves de la coalición intentaron organizar, pero los vasos humanos se mantuvieron, atacando desde ángulos inesperados. Las naves humanas volaron a través de Júpiter. Atmósfera para ocultarse, luego emergió a huelga. Otros usaron la gravedad de los planetas para aumentar su velocidad y embestir naves enemigas. Los extraterrestres nunca habían visto tácticas tan desesperadas y creativas. Los combates duraron 3 días completos. Allí, no hubo pausa ni descanso. Barcos en ambos los lados fueron destruidos. Admiral Rowe, comandado desde la defensa orbital de la Tierra. Estación, viendo toda la batalla desplegarse, movía flotas como piezas de un tablero de ajedrez, siempre pensando en 3 movimientos. Adelante. Los comandantes de la coalición intentaron igualarlo, pero habían pasado siglos. En paz. Habían olvidado cómo. Pensemos como guerreros. Al tercer día, la flota de la coalición se rompió. Habían perdido demasiados barcos y demasiada gente. Los supervivientes se retiraron, saltando a zonas más rápidas que la luz viaja para escapar. Se fueron. Detrás de 42 buques de guerra destruidos y miles de muertos. Los humanos habían perdido 19 barcos y más de 4.000 personas. Fue una victoria costosa, pero fue una victoria. La pérdida más triste fue Bora Yune. Ella había estado al mando de la estación de defensa cuando un misil enemigo atravesó el escudos. La explosión destruyó toda la sección de la estación. Bora y otros 17 ingenieros murieron instantáneamente. El almirante Rowe asistió al acto conmemorativo. Servicio con lágrimas en los ojos. La gente había dado todo para proteger Tierra. La noticia de la batalla se extendió por la galaxia. La coalición había fracasado. El poderoso Consejo Galáctico con 9 especies y 67 barcos habían sido derrotados por una pequeña flota humana. El mensaje estaba claro. La humanidad no podía ser vencida fácilmente. Cualquier especie que quisiera atacar la Tierra pagaría un precio terrible. Pero el almirante Rowe sabía que esto no había terminado. El Consejo no se rendiría después de una derrota. Reunirían más barcos y inténtalo de nuevo. La Tierra había ganado algo de tiempo, pero no mucho. Convocó otra reunión con sus comandantes y les dijo la verdad. Necesitaban seguir adelante. Ofensivo. Esperar los ataques no era suficiente. Necesitaban destruir la capacidad del Consejo para hacer la guerra. Enero. Entendieron lo que esto significaba. Tenemos que atacar los mundos industriales, donde se construían los barcos. Tendrían para destruir fábricas y astilleros. Sería un trabajo brutal, pero necesario. Ella aceptó la misión sin quejarse. La guerra había comenzado y solo había forma de terminarlo. Victoria completa o destrucción completa. No hubo
Ya no hay término medio. Dejo fue ascendido al comandante por su valentía en la batalla. Le dolió mucho la muerte de Bora. Ella había estado, un amigo y un mentor. Él prometió, el mismo que su sacrificio no sería desperdiciado. Cuando el almirante Rou explicó la nueva estrategia ofensiva, Dejo se ofreció como voluntario. Inmediatamente, él lideraría los ataques sobre los mundos industriales alienígenas. Él lo haría. Asegurarse de que el Consejo nunca pudiera. Amenazan la Tierra de nuevo. Mientras la flota humana, preparado para la siguiente fase de la guerra. La gente en la Tierra intentó regresar a vida normal. Pero la normalidad se había ido. Para siempre. Todos conocían a alguien que tenía. Murió. Todos habían perdido algo. Él. El peso de la guerra presionó a todo el mundo. Especies. Habían ganado 2 batallas. Pero la verdadera guerra apenas comenzaba. Y. No había garantía de que lo hicieran. Sobrevivió a lo que vino después. La flota de Jiwan lanzó la campaña ofensiva hace 6 semanas. Después de la batalla de Seoul. Su misión se debía a la capacidad del Consejo para construir más buques de guerra. La Tierra no podría ganar una larga guerra de producción. El Consejo contaba con 17 especies y cientos de mundos. Los humanos tenían uno planeta y unas cuantas colonias pequeñas. La única forma de sobrevivir era destruirlo. Las fábricas enemigas antes de que pudieran hacer más barcos. El primer objetivo era un astillero masivo que orbita un complejo industrial. Mundo llamado Car Prime. El astillero podría construir 10 buques de guerra en una vez. La flota de Jiwan se retiró de. Viajaron más rápido que la luz y atacaron. Inmediatamente. Los defensores no estaban. Listo. En una hora, el astillero estaba. Destruidos. 17 buques de guerra a medio construir quemados. En el espacio. Los humanos grabaron el ataque. Y lo transmitió por toda la galaxia. Esto se convirtió en el patrón. Golpea rápido. Golpea fuerte. No dejes nada atrás. Durante los próximos 6 meses después, la flota de Han chocó contra 17 barcos diferentes. Mundos industriales. Destruyeron fábricas, operaciones mineras y instalaciones de construcción. Cada ataque fue calculado para causar el máximo daño con riesgo mínimo. Los humanos aprendieron a usar el miedo como arma. Especies en todo el mundo. La galaxia empezó a temer ver humanos. Las naves aparecen en su espacio. El Consejo. Intenté responder, pero siempre fueron demasiado lento. Para cuando su defensa. Llegaron las flotas, los humanos ya estaban desaparecido. Jiwin había aprendido de la Tierra. Historia militar. Utilizó tácticas de guerras antiguas. Ataques guerrilleros. Ataques relámpago. Ataques. Nunca pelees limpio. Nunca cedas. El enemigo tiene la oportunidad de usar sus números contra ti. El comandante Dejo lideró a muchos de estas incursiones personalmente. Se hizo famoso a través de la galaxia como el fantasma. Comandante. Sus barcos aparecerían desde en ninguna parte, destruyen sus objetivos y desaparecer antes de que pudiera llegar la ayuda. El Consejo puso un precio enorme a su cabeza. Pero nadie pudo atraparlo. Era demasiado rápido, demasiado inteligente y demasiado decidido. Durante una redada en una comunicación estación, Do capturó un importante prisionero. El nombre del extranjero era Corin. Y trabajó para la inteligencia del Consejo. Dejo lo interrogó durante días. Al principio, Corin se negó a hablar. Pero finalmente se derrumbó y reveló algo impactante. El Consejo había. Se sabe del plan de Boan para atacar New Haven. Habían permitido que sucediera. A propósito, Corben explicó que los líderes del Consejo querían enseñar humanidad una lección sobre obediencia. Ellos. Pensé que perder una colonia haría
Los humanos son más cooperativos. Nunca se esperaba que la Tierra contraatacara. La revelación fue devastadora. El concilio había asesinado a casi 1 millón de inocentes. La gente para mantener el control político. No eran fuerzas de paz. Eran tiranos. Dejo grabó a Corin. Confesión y se la envió al almirante Roux. Esta era la prueba que necesitaban demostrar. La galaxia lo que realmente era el Consejo. El gobierno de la Tierra transmitió la confesión por todas partes. La enviaron a cada especie, cada servicio de noticias, cada canal de comunicación que pudieran encontrar. La verdad se extendió como el fuego. El impacto fue inmediato y dramático. 3. La especie se retiró del Consejo en días. Se declararon neutrales. Y se negó a enviar más barcos contra la humanidad. Otras especies comenzaron cuestionando todo lo que el Consejo había dicho. Se lo dije. Se desataron discusiones en cámaras del Consejo. Algunos embajadores pidió investigaciones. Otros negaron todo. La unidad que se había mantenido durante miles de años después comenzó a agrietarse. El almirante Roux vio una oportunidad. Si el Consejo se estaba fracturando, la Tierra necesitaba aliados. Se acercó en secreto a los especies disidentes. Un grupo respondió positivamente. Se les llamaba Korit, una especie pacífica que había sufrido bajo la agresión de Braen durante décadas. El Consejo no había hecho nada para ayudar. Ellos ahora querían venganza y libertad. El Korg acordó compartir inteligencia con humanidad. Ellos proporcionó mapas de las bases militares del Consejo y rutas de suministro. Le dijeron a la Tierra dónde se almacenaban las armas y dónde se encontraban las flotas. Reunidos. A cambio, el almirante Roux prometió proteger los mundos de Kord de ataque. También aceptó compartir recursos militares humanos. Tecnología con ellos después de la guerra. Fue un buen acuerdo para ambas partes. Otros. Las especies oprimidas comenzaron a extenderse. También. Algunos pidieron protección. Otros. Quería unirse a la lucha. La humanidad. De repente se encontró liderando una rebelión en lugar de luchar solo. El almirante Roux era cuidadoso con quien se comunicaba. Confiaba, pero daba la bienvenida a los aliados. Tierra. Necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir. La guerra cambió de carácter. Ya no era solo humanidad contra el Consejo. Ahora, era la libertad contra la tiranía. Especies que había permanecido en silencio durante siglos se encontró. Su voz. Exigieron justicia y independencia. El Consejo respondió con amenazas y fuerza militar, pero eso solo empeoró las cosas. Más especies se rebelaron. Más flotas se negaron a luchar. Ji-Wan se reunió con los líderes militares de Kororet para coordinar ataques. Los encontró ansiosos pero inexpertos. Tenían pequeños barcos y armas débiles, pero sabían el territorio y tenía utilidad. Información. Juntos, humanos y Kord. Las fuerzas atacaron varios puntos de suministro del Consejo. Bases. Los ataques fueron exitosos sí. Construyó confianza entre los aliados. No. Todos en la Tierra estaban felices por él. Alianzas. Algunas personas argumentaron que confiar en los extraterrestres era peligroso. Después de todo, los extraterrestres sabían. Asesinó a New Haven. Pero Admiral Roux explicó que no todas las especies eran iguales. Lo mismo. Algunos fueron víctimas igual que humanidad. Hacerse amigo de ellos fue estrategia inteligente y lo correcto. Hacer el liderazgo del Consejo Galáctico. Vieron cómo su imperio se desmoronaba. Habían gobernado mediante el miedo y el control. Durante milenios. Ahora una pequeña especie tenía. Expusieron sus crímenes e inspiraron rebelión. Los líderes del Consejo sabían que tuvieron que actuar con decisión. Si no lo hacían,
Aplastaremos pronto a la humanidad, a toda la galaxia. El orden colapsaría. Hicieron una decisión desesperada. Se reunirían, cada nave leal y atacar la Tierra. Directamente. Una batalla final para acabar con él. Amenaza para siempre. Información sobre esto. El plan llegó rápidamente al almirante Rogue. El Consejo estaba reuniendo la flota más grande en la historia. Más de 300 buques de guerra de la especies leales restantes. Su objetivo era la Tierra misma. Planeaban destruir el mundo natal de la humanidad para que, completamente que nadie se atrevería jamás. Rebelarse de nuevo. El ataque vendría en 2 semanas. Ro convocó una reunión de emergencia con todos sus comandantes. Ji-Wan regresó a la Tierra inmediatamente. Dejo regresó de sus incursiones. Todos los barcos disponibles fueron. Recordaron. Tuvieron 2 semanas para prepararse. Para la batalla más grande de la historia de la humanidad. 2 semanas para prepararse para una pelea que decidiría el destino de toda su especies. La Tierra sobreviviría o ser destruido. No habría un segundo. Posibilidades. Pero el almirante Rou había sido planificando exactamente este escenario. Él había preparado una estrategia de defensa para complejo y peligroso que él lo llamó Operación Amanecer Final. Cuando explicó, se lo dijo a sus comandantes, algunos lo miraron conmocionados, otros asintieron con tristeza. Todos entendieron lo que significaba. Ellos lo harían. Convertir todo el sistema solar en un arma, y si fallaban, la Tierra sería quemar, pero si tuvieran éxito, lo harían. Romper el Consejo para siempre. El Consejo. La flota era la fuerza militar más grande jamás ensamblados. 312 buques de guerra de 11 diferentes especies. Los Breen contribuyeron pesadamente, ansiosos de venganza. Otros leales. Las especies enviaron sus mejores embarcaciones y la mayoría comandantes experimentados. La flota se reunieron en un área de preparación justo afuera. El sistema solar. Sus órdenes fueron, claro, destruir la Tierra. No dejar nada vivo. Dar un ejemplo tan terrible que ninguna especie volvería a rebelarse jamás. El almirante Rou observó cómo se acercaba el enemigo. En sus exhibiciones tácticas. 300 naves. Contra 40 embarcaciones humanas. Los números eran aterradores. Pero Ro había aprendido algo importante durante el año pasado. Los números no cuentan toda la historia. La determinación importaba. La táctica importaba. Y lo más importante, voluntad de hacer lo que sea necesario. Importaba más que todo. Había pasado 2 semanas preparando la operación Amanecer Final. El plan era ambicioso y peligroso. En primer lugar, había desplegado miles de plataformas de armas automatizadas en todo el mundo. El sistema solar. Estaban ocultos dentro de asteroides disfrazados de satélites y enterrado en el hielo de lunas distantes. En segundo lugar, había creado una red de láseres de alta potencia y cañones de riel que cubrió todos los enfoques posibles para Tierra. En tercer lugar, y lo más peligroso, él había manipulado varios asteroides grandes con motores y sistemas de guiado, girando, convertirlos en armas cinéticas masivas. La flota humana visible constaba de solo 30 naves. Estaban posicionadas cerca de la Tierra, en lo que parecía una defensiva formación. El almirante Rou quería la. El Consejo pensó que los humanos estaban desesperados y acorralados. La verdadera flota estaba oculta en todo el sistema, esperando asaltar. La trampa. La flota del Consejo entró en la sistema solar con confianza. El comandante transmitió un mensaje exigiendo la rendición inmediata de la Tierra. Ro respondió abriendo fuego contra el líder. Barcos. No fue suficiente detenerlos, pero demostró que la humanidad lucharía para
El fin. La flota del Consejo avanzó, listo para aplastar la pequeña defensa humana. Fue entonces cuando todo cambió. Armas ocultas activadas. Misiles. Surgieron de asteroides por todo el mundo. Barcos del Consejo. Plataformas de cañones ferroviarios que había estado inactivo de repente se encendió y empezó a disparar. Las baterías del láser se quemaron. A través de escudos y cascos. En segundos, la flota del Consejo organizado se convirtió en caos. Los barcos explotaron antes de siquiera. Entendí lo que estaba pasando. Hivan comandó una fuerza de ataque que surgió desde detrás de Marte. Sus naves impactaron el flota del Consejo desde un costado mientras todavía estaban confundidos. Ella apuntó a sus comando de buques primero, tratando de interrumpir su coordinación. Dirigió a otro grupo que vino del cinturón de asteroides. Sus barcos utilizaron los escombros y las rocas como cubrir, aparecer y desaparecer como fantasmas. La batalla era un caos. Barcos. Explotaba constantemente. El espacio alrededor. Tierra llena de escombros y fuego. Los buques del Consejo intentaron formar una defensa. Posiciones, pero los humanos siguieron atacando. Desde diferentes direcciones. Cada vez que los extraterrestres pensaban que entendió la situación, otro grupo de barcos humanos aparecerían en algún lugar. Inesperado. Dio ejecutó una de las más atrevidas maniobras de toda la guerra. Lideró una pequeño equipo de barcos directamente a un acorazado del Consejo. El enemigo pensó que estaba loca y lo ignoró, concentrándose en amenazas mayores. Dejo se acercó lo suficiente para aborda el acorazado con marines armados. Lucharon a través del barco, plantando explosivos. Luego escaparon justo antes de que el acorazado explotara. Dentro, los extraterrestres nunca se habían imaginado. Los humanos usarían tales tácticas. En el segundo día de batalla, Admiral Rowe activó su arma más peligrosa. 3 grandes asteroides, cada uno de varios millas de ancho, comenzó a moverse hacia él. Flota del Consejo. Aceleraron lentamente. Al principio, luego cada vez más rápido. Los barcos del Consejo los detectaron, pero no comprender la amenaza hasta que sea demasiado tarde. Los asteroides se movían a una velocidad tremenda. Velocidad ahora. Cuando lleguen al formaciones concentradas de consejos. El impacto fue devastador. Un asteroide aplastó a un grupo de 20 barcos, destruyéndolos a todos. Los escombros de la colisión creó una nube de humo mortal. Fragmentos que dañaron a decenas más. Vasos. Era un arma de pura destrucción, algo que la civilización, la galaxia nunca había concebido. El Consejo. Los comandantes estaban horrorizados. ¿Qué clase de las especies convertirían los asteroides en armas? La lucha continuó durante 3 terribles días. Ninguna de las partes se rendiría. El Consejo siguió avanzando, desesperado, para llegar a la Tierra. Los humanos siguieron luchando, con todo lo que tenían. Los barcos se embistieron, unos a otros. Los misiles llenaron el espacio. Las explosiones nucleares iluminaron la oscuridad. Fue la batalla más sangrienta en miles de años. El barco de Hivan sufrió graves daños. Al tercer día, un crucero del Consejo llegó. Un tiro afortunado que la penetró. Escudos. La explosión mató a 17 tripulantes, miembros y dañaron los motores. Pero Han se negó a retirarse. Siguió luchando, desde el barco averiado, dirigiéndola. Armas restantes contra el enemigo. La determinación inspiró a toda la humanidad. La flota seguirá adelante a pesar de las pérdidas. El avance llegó al final del tercer cuarto día. La flota del Consejo había perdido demasiados barcos y demasiados comandantes. La coordinación se rompió por completo. Diferentes especies comenzaron a actuar
Independientemente, ya no trabaja. Juntos. Algunos barcos intentaron retirarse, mientras otros seguían atacando. El unificado. La fuerza se convirtió en una turba desorganizada. Almirante. Roux vio su oportunidad. Ordenó a todos. La nave humana restante se concentrará en una sección de la flota enemiga. Un asalto concentrado se abrió paso a través de ellos. Líneas completamente. Decenas de concejales. Los barcos se encontraron aislados y rodeados. No tenían más opción que rendirse o morir. La mayoría optó por retirarse. Al anochecer del tercer día, la flota del Consejo se estaba retirando en desorden. Dejaron atrás 217 destruidos. Naves. Miles de extraterrestres estaban muertos. Los supervivientes saltaron más rápido que la luz viaja tan rápido como puede. Desesperado por escapar. El poderoso Consejo había sido derrotado por un planeta. Defensa. Pero la victoria llegó a un costo terrible. 49 naves humanas fueron destruido. Murieron más de 23.000 personas defendiendo su hogar. El almirante Roux se mantuvo firme en el centro de comando y miró informes de bajas. Tantos nombres. Tantos. Familias que nunca estarían completas. De nuevo. Pensó en Borune, que murió en la batalla anterior. Pensó sobre todas las personas valientes que dieron todo para proteger la tierra. Jiwan cojeó de regreso a la tierra en su dañado barco. Estaba exhausta y herida, pero viva. Cuando aterrizó, la gente aplaudió. La llamaban heroína. Ella no se sentía como un héroe. Se sentía cansada y triste. Demasiado. Habían muerto muchas personas buenas, pero ganó. La tierra estaba a salvo. El Consejo estaba roto. Eso tenía que ser suficiente. Noticias de la batalla se extendió por toda la galaxia. Al instante, el Consejo había lanzado todo lo que tenían en humanidad y perdido. Su poder militar fue destrozado. Los Braen, que habían comenzado toda esta guerra atacando New Haven, sufrieron 90% de bajas. Su propio pueblo se levantó en rebelión, cansado de ser guiado por belicistas. El orden galáctica que había existido durante 3.000 años se estaba derrumbando. 6 meses después de la batalla de Saúl, la galaxia. El Consejo se disolvió oficialmente. Organización que había gobernado la galaxia durante 3.000 años simplemente se desmoronó. Especies que habían sido miembros comenzaron declarando la independencia. Formaron sus propios gobiernos y crearon sus propios decisiones. La edad del concilio era terminado. El dominio Braen se derrumbó en guerra civil. Diferentes facciones lucharon unos a otros por el control. Sus colonias se rebelaron y exigieron libertad. La especie que había asesinado a New Haven era destruyéndose desde dentro. Muchos, los humanos sintieron satisfacción al observar Braen sufre, pero el almirante Roux le recordó que todos no celebren demasiado. Guerra siempre tuvo consecuencias y solo odio creó más problemas. Jivan fue ascendido a almirante de flota y se le dio responsabilidad de supervisar los crímenes de guerra. Juicios. Los líderes del Consejo que autorizó la masacre de New Haven, arrestados por su propia gente y entregados a las autoridades humanas. Los juicios. Duró meses. Se presentaron pruebas. Testigos declararon. Finalmente, justicia. Se cumplió la condena. Los culpables fueron castigados según la ley humana y galáctica. Pero la justicia no trajo paz a Jiwan. Corazón. Visitó el monumento construido en las ruinas de New Haven. Todo el sitio de la colonia se había convertido en un parque del recuerdo. 847.000
Los nombres fueron grabados en paredes de color negro. Piedra. Ji-wan caminó por el monumento, sola leyendo los nombres. Encontró el nombre de Aan. Encontró al pequeño Sububin. Nombre. Ella se quedó allí llorando por un largo rato. Tiempo. La victoria no borró la derrota. El almirante Rou trabajó en la construcción de algo nuevo. La galaxia necesitaba una nueva organización para reemplazar al Consejo, pero esta vez sería diferente. Él propuso la creación de la Libre Alianza de Especies. La membresía sería completamente voluntario. Cada especie mantendrían su soberanía y fuerzas militares. Nadie lo diría. ¿Alguien más cómo vivir? La alianza existiría únicamente para ayudar a la cooperación y comerciar, no gobernar. La idea se extendió rápidamente. En un año, 31 especies se unió a la alianza. Algunos eran miembros del Consejo que habían visto la verdad. Otros fueron recién liberados. Civilizaciones que habían sido oprimidas durante siglos. Todos estuvieron de acuerdo en una principio. Nunca más permitirían. Se sienten débiles e indefensos. Toda especie tenía derecho a protección. Ellos mismos. Deo se convirtió en el líder de la alianza. Primer coordinador militar. Su trabajo era para ayudar a las especies miembros a desarrollar sus propias defensas. Viajó de mundo en mundo, enseñando tácticas y estrategias a nivel mundial. Él compartió tecnología militar humana con especies aliadas. Se aseguró de que todos comprendió las lecciones que la humanidad tenía. Aprendía las malas. La paz era precioso, pero requería fuerza para mantener. El Seobar se convirtió en la humanidad. Aliados más cercanos. Habían luchado junto a humanos durante la rebelión y ganado respeto. El comercio floreció entre la tierra y Kors. Se produjeron intercambios culturales. Los humanos aprendieron sobre el arte de corte y filosofía. Los Kort aprendieron sobre historia y determinación humanas. Fue prueba de que diferentes especies podrían funcionar juntos como iguales. 10 años después de Nueva. Tras la destrucción de Haven, Ji-wan se retiró. Servicio militar. Tenía 52 años. Y había pasado una década en guerra constante. Ella estaba cansada. Su cabello se había vuelto gris. Tenía cicatrices de batallas y pesadillas de recuerdos. Pero ella tenía. También ayudó a salvar su especie y liberar a una galaxia. Eso significaba algo. Han se convirtió un profesor en la Academia de Defensa de la Tierra. Ella enseñó a los jóvenes oficiales sobre estrategia, ética y el verdadero costo de guerra. Sus clases siempre estaban llenas. Los estudiantes estaban pendientes de cada una de sus palabras. Ella empezó cada lección de la misma manera. Ella diría que la paz es preciosa, pero la paz construida sobre la sumisión no es real. Paz. La verdadera paz requiere la fuerza para defender lo que amas y la sabiduría. Saber cuándo es necesario luchar. Ella también les enseñó sobre la moderación y honor. Sí, los humanos habían demostrado que podían librar guerras brutales, pero eso no significaba deberían convertirse en monstruos. El objetivo siempre fue para proteger, no para conquistar. El objetivo era la justicia, no la venganza. Las lecciones eran tan importantes como aprendiendo a disparar o volar un barco. Cada año, en el aniversario de la masacre de New Haven, cada colonia humana observó un momento de silencio al atardecer. La gente dejó de hacer lo que estaba haciendo. Se quedaron en silencio y recordaron. Pensé en los 847.000 almas que murieron ese día. Recordaron a Anne, quien murió protegiendo su investigación. Eso alimentaría a millones. Ellos. Recordó a Sububin, que nunca tuvo una oportunidad de crecer. Recordaron todo. Los demás que se perdieron.
La galaxia. Recordado también. La guerra había enseñado. Todos aprendieron lecciones importantes. Que la crueldad tiene consecuencias. Ellos. Aprendió que las especies jóvenes no deberían ser subestimado. Lo más importante es que aprendieron que las especies forjadas en conflicto no lo harán. Olvídate de cómo luchar solo porque otros lo encuentro inconveniente. La humanidad se extendió por las estrellas después de la guerra. Se establecieron nuevas colonias. El comercio floreció. La ciencia avanzó. Nacieron niños que nunca conocieron miedo al concilio. La vida continuó y mejorado. Pero los humanos nunca olvidaron de dónde vinieron o qué tenían sacrificado para llegar aquí. Admiral Rowe vivió hasta los 90 años. Escribió libro sobre la guerra y las lecciones aprendido. En él, explicó por qué la humanidad luchó y lo que esperan lograr. Habló de la diferencia entre la violencia necesaria y la crueldad. Habló de la responsabilidad que viene con poder. Su libro fue traducido a docenas de idiomas y leído por millones en toda la galaxia. En su lecho de muerte, Ro recibió la visita de Ji-Wan. Y Dejo. Los tres viejos guerreros se sentaron juntos una última vez. Hablaron sobre las personas que habían perdido. Ellos hablaron de las vidas que habían salvado. Se preguntaron si habían tomado la decisión correcta. Opciones. Al final, acordaron que hicieron lo mejor que pudieron en lo imposible. Circunstancias. Eso era todo lo que cualquiera podía. Pregunta. La galaxia hoy es muy diferente de la galaxia anterior a la guerra. Especie. Son independientes y libres. El comercio ocurre entre iguales, no amos y sirvientes. Las disputas aún se resuelven pacíficamente cuando sea posible, pero todos sabe que la fuerza está disponible si es necesaria. El equilibrio de poder previene la tiranía. Y todos recuerdan la advertencia. La humanidad dio. Los humanos son capaces de gran compasión y terrible venganza. Pueden ser tus mejores amigos o tus peores enemigos. La elección de cuál. La experiencia depende completamente de cómo usted trátalos. Sé justo y lo serán. Justo. Sé amable y ellos serán amables. Pero dañar a inocentes, asesinar civiles y creo que no habrá consecuencias. Entonces aprenderás cómo es la verdadera furia. Me gusta. Profesores de historia de toda la galaxia. Cuente la historia de New Haven y que, seguido, les cuentan a los estudiantes sobre especie joven que fue llevada demasiado lejos. Explican cómo hirvió la furia de la humanidad. Terminó y lo cambió todo. La lección. Siempre es lo mismo. Los que olvidan el pasado está condenado a repetirlo. Aquellos quienes inician guerras deben estar preparados para enfrentarlas. Las consecuencias. Y aquellos que subestimar a la humanidad lo hacen a su manera, bajo su propio riesgo.